Ok, también podemos ver que el señor fiscal cerró las puertas del carro porque se abren, son capotables, ¿correcto? ¿Cómo pudo ver si las puertas estaban abiertas, señora magistrada? Y el señor fiscal, luego de venir, recién la cierra. Y supuestamente el abrazo fue así. Y dice el señor fiscal, fue un abrazo con sorpresa. ¿Cómo pudo verlo? No vio nada, señora magistrada. Y los únicos que pudieron ver fue la fiscalía. Y la policía ha dicho en el vídeo que usted con calma y detenimiento lo va a poder observar antes de emitir tan grave decisión sobre la libertad o prisión de un ser humano, señora magistrada, que le preguntan, ¿usted ha visto algo? Y le responde, no. ¿Eso está en vídeos? Sí. ¿Está en acta? Sí. Señora magistrada, avancemos, por favor. Respecto al acta de verificación, bueno, esto ya lo hemos hablado. Respecto a la intervención, ya hemos hablado también del señor Leider, porque acá también se habla, bueno, de que el señor Leider dijo que la no presencia de su hermano en el inmueble y que no puede dar razón, etc. Y Leider Calvo en realidad lo que dijo es que no podía dar razón, ¿no? Etc. Pasemos. Ok. Y entonces, señora magistrada, sobre la abstención, todo esto está en la abstención de concurrir al domicilio y al centro de trabajo de los implicados, ¿no? Ahora resulta que el señor Panta trabaja en la base naval. Ahora resulta que el señor Panta domicilia en la base naval, ¿no? Ahora, ¿somos rigurosos para saber dónde domicilia el señor Gregorio Santos? No. Pero para el domicilio del señor Panta, ahora todos los acusados viven en la base naval. Y entonces ahora, para llevar preso a una persona, hay que interpretar la resolución judicial de manera sábana, ¿no? Volar la imaginación para interpretar, ¿no? Y como se dice, la ratio decidendi, ¿no? La ratio decidendi. O sea que hay que entender acá, abstención de concurrir al domicilio del centro de trabajo, ¿no? Como la base naval. Y entonces ese es el fundamento de la casación. Avancemos, por favor. Claro, por eso es que se dice pues que la defensa no dice cosas técnicas. Yo creo que es principalmente porque no agrada las cosas que dice la defensa, principalmente. Respecto a la abstención de concurrir al domicilio, ¿correcto? ¿No? Y el trabajo, dice el Ministerio Público ha señalado, ¿correcto?, que el fundamento de esta regla de evitar el peligro de obstaculización se encuentra ¿dónde? En la resolución número 5. ¿Qué es la resolución número 5, señora magistrada? La resolución que le da libertad al señor Gregorio Santos. ¿Qué es lo que dice la resolución que da libertad al señor Gregorio Santos? Señora magistrada, de acercarse a los coacusados ya fue argumento, ya fue argumentado. Y la sala, cuando le dio la libertad al señor Gregorio Santos, lo evaluó y lo analizó. ¿Qué dijo la sala? Dijo, en la audiencia cese de prisión de fecha 12 del 12 del 2014, habría indicado que dio órdenes para que los funcionarios dieran facilidades para que la investigación se desarrolle normalmente. O sea, no les da órdenes, pues, señora magistrada, ¿no? A todos. O sea, ¿qué mayor comunicación que esa? Ya no es comunicación, ¿no? Se puede conversar, se puede dialogar, pero otra cosa es dar órdenes, ¿cierto? Hay un nivel de jerarquía. Incluso la Fiscalía decía en su momento que ese es parte de la organización criminal, ¿no? Y como él es el primer orden, jerarquía, ¿correcto? Él es el líder de esta organización criminal. Y bueno, ¿qué es lo que dijo la sala? ¿Qué es lo que dijo? Ello no contribuye a sostener que haya tenido como propósito perturbar esa etapa, sino coadyuvarla. Máxime si se agotaron las diligencias ordenadas. En ese tiempo ya dijo la sala, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Por favor, dice, se debe tener claro que por la naturaleza del juicio todos los acusados están juntos. Esto es, ahí también estaría incumpliendo la regla de conducta, ya lo hemos dicho,
Correcto, avancemos por favor. Y ni más está decir, señora magistrada, que definitivamente no nos han corrido traslado ni nos han notificado de la denuncia del Callao. Pero no sabemos si nos han denunciado por el 409 del Código Penal A o por el 398. Pero ya esperaremos, señora magistrada, y esperaremos para que se ejerza la defensa y que llamen uno a uno los policías, que llamen uno a uno los coacusados, ¿no? Y que todos los fiscales vayan a testificar a la fiscalía, ¿no? Del Callao, porque todos van a ir a declarar, señora magistrada. Y entonces, señora magistrada, correcto, lo cierto es que la policía no constó ninguna flagrancia. No constó en lo absoluto, señora magistrada. La fiscalía vio más cosas. La fiscalía que estaba en el carro a 100 metros vio mejor que el policía que se encontraba con los tres. Los tres custodios no vieron nada, pero el que lo vio todo, señora magistrada, claramente, correcto, muy claramente, nuestro fiscal con todos sus adjuntos, 5 fiscales ahí filmando, ellos vieron la entrega. Respecto, señora magistrada, del video que se anexa, correcto, se dice, en efecto, ya le hemos dicho que la fiscalía no decía nada. Y entonces, señora magistrada, uno de los argumentos que describe la fiscalía del por qué tiene que ir preso el señor Gregorio Santos es principalmente porque, ya agotándose todos los argumentos, el último argumento que lo dice como fundamento principal es la casación, pues. Toda criminal organizada busca interceder en los coacusados para que cambien de versión, ¿no? Muy bien, señora magistrada. Miren, y este es un antecedente muy importante que usted debe tomar en cuenta, señora magistrada, ¿no? Y hay un tema muy notorio, que es el caso Chinguel a propósito de criminal organizada, y es el caso Aurelio Pastor, a propósito de tema de los narcoindultos, como jurisprudencia lo menciona y como antecedente, señora magistrada. Existe el informe número 12 del 2016, correcto, emitida por la Fiscalía, donde el doctor Walter Javier Delgado Tobar ha señalado que en el caso de narcoindultos del señor Aurelio Pastor, en la carpeta 417-2016, que lo ofrezco como material probatorio también, señora magistrada, por favor, ya no es competencia su despacho. ¿Por qué? Porque ya no es grave el delito, porque ya no es complejo el delito y porque no tiene ninguna repercusión nacional. Señora magistrada, ¿por qué no es grave el delito? Porque se habría desvanecido, porque la sentencia del señor Facundo Chinguel absolvió a todos los imputados por asociación ilícita. Hemos leído toda la jurisprudencia, que es una jurisprudencia muy bonita, donde no es posible analogar la estructura funcional de un ROF y MOF de cualquier organismo estatal igual a asociación ilícita. ¿Correcto? Entonces, por ese motivo, dice el doctor Walter Delgado, esto ya no es grave. Señora magistrada, si a mi patrocinado ahora usted lo envía preso, de acá a 6 años vamos a tener al doctor Walter Delgado diciendo lo mismo. Y nos queda clarísimo que en algún momento deba decir lo mismo, porque los 100 soles no es grave, ¿cierto? O sea, esos 100 soles que se imputan a mi patrocinado, ¿es grave o no es grave? Bueno, el tema del señor Chinguel, que hubo proceso, hubo juicio, hubo todo, señora magistrada. De cualquier funcionario público se hubiese podido esperar una afirmación así, pero del doctor Walter Delgado Tobar, ¿correcto?, que afirme que el caso Chinguel no es grave, es sumamente importante. ¿Qué más dice? Que tampoco es complejo. ¿Y por qué no es complejo? Porque únicamente se remitieron copias respecto a la conmutación de la pena del ex interno Eugen Sorgo, no habiéndose comunicado otros hechos diferentes al puntualmente señalado. Entonces, como es uno, este el del caso Chinguel, relacionado al tema Pastor, etcétera, no es complejo. Señora magistrada, y todos nos hemos quedado con esas intervenciones tan importantes y con la misma energía que le estamos viendo acá pedir la prisión del señor Gregorio Santos al doctor Walter Tobar, y también dice que no tiene repercusión nacional. Es interesante el motivo del por qué dice que el caso Chinguel no tiene repercusión nacional. Dice, no se podría alegar que el caso tiene especial trascendencia nacional, ya que tiene como único ámbito territorial el distrito de Lima. Ahora el caso Chinguel
es solo del distrito de Lima, ya no es de envergadura nacional. Ahí está la sentencia, señora magistrada, por el cual el fiscal dice que ese caso tan emblemático ya no tiene ninguna trascendencia para la fiscalía. ¿Y por qué? Porque si es un caso de envergadura nacional, el caso del señor Gregorio Santos, ¿no? Más importante incluso que los temas de Odebrecht, ¿no? Porque no hay ningún funcionario preso, por lo menos por acá, por estos lados, ni ningún político, por cierto. El fiscal se reúne con los internos sin sus abogados. Señora magistrada, ¿sabe cuál es el verdadero motivo por el cual surgió este tema de los 100 soles? Y salió nuestro fiscal y vio lo que no vio nadie en ese momento. Señora magistrada, usted me ha visto ahí en el vídeo. Usted me ha visto ahí, que me filmaron a mí también. ¿Sabe lo que yo estaba viendo? El carro abierto y con los internos presos arriba. Y con todos los policías ahí, 3, 4 policías. A todos se les preguntó si vieron algo. Todos dijeron, no hemos visto nada. Pero el fiscal, que se encontraba a 100 metros, vio todo. Y entonces, señora magistrada, ¿sabe cuál es la causa de la evidencia? Muy bien. Minutos antes, señora magistrada, minutos antes. Y todos, señora magistrada, y eso se va a decir en su oportunidad, porque los abogados no están prohibidos de conversar, ¿cierto? Hay una regla de conducta para los abogados. Y nos parece curioso, señora magistrada, porque la defensa ha asumido defensas en el sistema anticorrupción del sistema de Fujimori y Montesinos. Nunca habíamos escuchado de un fiscal, de un adjunto, nunca habíamos escuchado que se entrevisten con internos presos y coordinen beneficios de colaboración eficaz y se les diga explícitamente que no estén presentes sus abogados. Nunca hemos sido testigos, señora magistrada, y yo se me quitaron la venda de los ojos, porque me quedé al final de esa audiencia, señora magistrada, al final de esa audiencia, donde el doctor Walter Delgado había solicitado hablar con el señor Panta. No es cierto que el señor Panta quiera hablar con el señor Walter Delgado, es al revés, señora magistrada. El señor Walter Delgado y su adjunto, señora magistrada, y una serie de cosas que en su momento lo probaremos, señora magistrada, ha llamado a todos, a muchos, bueno, fácil que hay algunos que no hayan llamado, por cierto, a todos los ha llamado que vayan a su despacho, pero sin su abogado. Señora magistrada, lo van a decir en juicio oral. Y van a hablar todos los abogados. Y van a protestar por tal conducta. Claro, se va a decir que no hay registro de interno al penal, señora magistrada, de su adjunto o de otros abogados que iban por otros internos. Esa es la metodología, pues, señora magistrada. Esa metodología que se trata de indagar a esta supuesta criminal organizada es la que se está utilizando lastimosamente, señora magistrada, y quiero que se entienda bien, porque estamos totalmente indignados por esa actitud. Herbert Bravo Saucedo, sin presencia de su abogado, pidieron hablar con él. Y muchos más, señora magistrada, que en su momento lo voy a decir, y lo van a decir las personas que van a estar en juicio. Y espero que se ventile esto a nivel de juicio, que va a ser el 3 de enero. Y entonces, señora magistrada, ¿qué es lo que dice el artículo 435? Porque se habla de colaboradores, señora magistrada, pero no es solamente de colaboradores, es de los imputados, de los acusados en general. Señora magistrada, ¿se acuerda usted por qué razón la Fiscalía trató de dar, cierto, un adelanto y dijo, ¿acaso es malo que los coacusados se acerquen a la Fiscalía a conversar? No. ¿Acaso es malo? Claro, pues, señora magistrada, porque sabía lo que se le venía, sabía la Fiscalía lo que la defensa iba a decir, que el motivo por el cual el señor Panta le sucede todo esto al señor Gregorio Santos es porque el señor Panta a viva voz lo dijo en audiencia, en juicio oral, a nosotros los abogados, que el fiscal le rogaba, le pedía que se someta a colaboración eficaz y él no quería y le había dicho no y quería y se ha reunido 3, 4 veces, señora magistrada, sin presencia de su abogado.
Artículo 475. Diligencias previas a la celebración de un acuerdo. ¿Qué dice? El fiscal en cualquier etapa del proceso está autorizado en celebrar reuniones con los colaboradores cuando no existe impedimento o mandato de detención contra ellos, señora magistrada. Porque, señora magistrada, por favor, y esto hay que entender que estos presos son seres humanos. Son seres humanos, señora magistrada. Tienen derechos fundamentales. Tienen dignidad de persona. Tienen derecho a un abogado defensor. Y tienen derecho a acordar o hacer tratativas preliminares o lo que sea, señora magistrada, con su abogado. Si uno que está libre necesita a su abogado, señora magistrada, ¿qué más, señora magistrada? Un preso. Usted se imagina esos niveles de conversación de un preso con un fiscal hablando sobre acuerdos, señora magistrada, o tratando de conversar sobre ello. Señora magistrada, yo lo he visto. Yo estuve en la audiencia y le dije al señor fiscal, trátelo bien al señor Panta. Me hizo una ley el señor fiscal y se quedó hablando con el señor Panta. Comprobado, corroborado. Señora magistrada, tiene que creer en mi palabra. ¿Qué es lo que está diciendo la fiscalía? Que se cree en su palabra, ¿no? Cree en mi palabra, señora magistrada. Pero, señora magistrada, si espera un poco más, en las audiencias de juicio oral va a ver todo ese trabajo que se hizo para con respecto a todos los coacusados. Y esto, señora magistrada, ¿es una transgresión? Avancemos. Sí, es una transgresión del derecho a la defensa, señora magistrada, que se entreviste la fiscalía con los imputados o coacusados sin sus abogados. ¿Quiénes lo dicen? No lo digo yo, señora magistrada. Es un derecho fundamental, ¿correcto? ¿Hay jurisprudencia? Sí. Hay una violación del derecho a la defensa reconocido en el artículo 9 del Código Procesal Penal, donde se realiza entrevistas sin presencia de su abogado. Señora magistrada, simplemente para muestra un botón. Usted ha escuchado decir al fiscal que en esa intervención y esa levantada de acta, el señor Panta dice una serie de cosas, ¿no? Señora magistrada, el señor Panta fue interrogado ahí. Fue preguntado ahí. ¿Correcto? Y usted escucha una voz. Sí, pues, porque el fiscal adjunto está al costado del señor Panta interrogando. Él mismo no se graba y está hablando. ¿El fiscal o no el adjunto? Sí. ¿Lo han grabado el adjunto conversando con el señor Panta? No, porque eso no está, pues no se puede eso mostrar, pues, señora magistrada. ¿Usted quién cree que filmó toda esa entrevista? El doctor adjunto. Y, señora magistrada, un preso intervenido, inflagranti, ¿necesito a su abogado para declarar? ¿Se le informó de sus derechos? ¿Tiene derecho al silencio o no? Claro, ahora se va a decir que no es imputado, no es acusado por un delito de cohecho, porque supuestamente están coimeando y el otro está recibiendo, no sé qué. ¿Qué se habrá denunciado en la Fiscalía de Callao? Ahora se va a decir quizás que es víctima y que el acusado es solamente el señor Gregorio. ¿Qué se irá a decir, señora magistrada? ¿Usted vio en algún momento que se le informó de sus derechos al señor Panta? No. ¿Las reglas básicas se dieron? No. Mucha adrenalina, señora magistrada. ¿Somos seres humanos? Sí. ¿Nos podemos equivocar? También. Pero una autoridad, señora magistrada, con todo lo que les exige y por tan poco se quiere meter preso a las personas, debería dar un poco más de autoexigencia en el respeto de las normas. Señora magistrada, expediente 171 del 2010-8. La jurisprudencia va, la otra jurisprudencia también. Avancemos, por favor. ¿Qué es lo que dicen nuestros tratadistas? El juez supremo, Neira Flores, reuniones del fiscal con el colaborador y su abogado. Señora magistrada, claro, ahora se va a decir, señora magistrada, que no es colaborador, estaba previo a ser colaborador, solo es coacusado. Señora magistrada, ¿se puede reunir, entrevistarse con el coacusado sin presencia de su abogado? No, pues, señora magistrada. ¿Qué dice el doctor Reguardia? Lo mismo. ¿Qué dice San Martín Castro? Lo mismo, señora magistrada. Y entonces, señora magistrada, la defensa entiende que acá se ha vulnerado el derecho a la defensa. ¿Correcto? Avancemos, por favor. Lo dice quién es el artículo 84, donde dice que debe participar en todas las diligencias su abogado defensor. Los fiscales saben los teléfonos de los abogados defensores. Están en audiencia. Saben que el doctor Iral es abogado del doctor Panta, señora magistrada. Claro, se va a decir que ahí estuvo presente la fiscal del Callao.
porque además es la base naval. Tendrá su propia legislación, competencia y jurisdicción. Será el fiscal Walter Tovar tener el poder, correcto, de poder levantar el acta en plena salida de una audiencia, de un juicio oral. ¿O es que era competente el fiscal del Callao? Y si era competente el fiscal del Callao, ¿por qué levanta acta el fiscal de Lima? Ahora se va a decir que fue flagrancia. ¿Y por qué no se le detuvo al señor Gregorio Santos? Derechos vulnerados del imputado. 71 del Código Procesal Penal, que dice abstenerse de declarar. Y si acepta hacerlo, a que su abogado defensor lo asista. Que no se empleen en su contra medios coactivos, intimidatorios y contrarios. Claro, señora magistrada. Y entonces, como el señor Fanta no quiso someterse, señora magistrada, y lo dijo en varias oportunidades, y señora magistrada, esa parte no está como prueba, pero mi audio donde yo le digo al señor fiscal, usted está haciendo algo incorrecto, y usted sabe que está haciendo incorrecto. Porque el señor Panta y muchas personas no han querido someterse a la colaboración eficaz porque usted está pidiendo reuniones sin presencia de los abogados y los coimputados se están quejando, tienen derecho al pataleo, son reclusos, los coimputados no son cualquier cosa, no son como esos pastos que se les puede echar hierro, plomo, no son como esos niños, señora magistrada, que se les puede dar 100 soles por muerto. Y entonces, señora magistrada, el fiscal restringió los derechos constitucionales y la ley. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en esta situación, señora magistrada? Avancemos, por favor, ya con esto culminamos. Porque, señora magistrada, la historia, y ya con esto acabo, señora magistrada, la historia del Perú, vivimos una memoria reciente sobre los inocentes entre el 92 y 2001, que lo publica el IDL. ¿Qué noticias nos da el IDL? Avancemos, por favor. Nos da de que hubieron muchísimas personas condenadas con declaración de colaboradores eficaces y jueces sin rostro, señora magistrada, que eran inocentes. Por eso se creó la comisión, señora magistrada, para liberar a estos inocentes que estaban procesados, señora magistrada. ¿A cuántos se les tuvo que indultar por ser procesados por terrorismo, por traición a la patria, por sindicación de muchísimos colaboradores eficaces con cabeza encubierta, sin saber su identidad? ¿Correcto? Habiendo declarado, sabe Dios bajo qué circunstancias y presiones. Esto es historia del Perú, señora magistrada. Claro, la fiscalía va a decir, qué poco técnico es este doctor Ugaz, que mucho de historia nos habla. Yo no quiero saber de historia, yo solo quiero saber de norma. Esto nos ha dolido, señora magistrada. En la memorial del IDL dice, señora magistrada, de más de 3.524 entre el 96 y el 2000 que hubo de sentencias por delitos, señora magistrada, comunes, de traición a la patria, etcétera, 546 indultados porque fueron condenados con insuficiente prueba. Y, doctora magistrada, señora magistrada, ¿cuántos presos ahí estuvieron por declaración de colaboradores eficaces? De arrepentidos por lograr la libertad o por lograr los beneficios que le ofrece la fiscalía. ¿Decir eso nos va a generar una denuncia por la fiscalía? Decir la historia del Perú reciente en nuestro sistema judicial, del cual tenemos que tener mucho cuidado de volver a cometer los mismos errores, señora magistrada. Porque esto es una enseñanza. Estas decisiones judiciales son por mis hijas, son por nuestro país, es por nuestro pueblo, señora magistrada. No es solamente por la norma. Ya quisiéramos solamente hablar por la norma, señora magistrada. Y ahí está la estadística, señora magistrada. 546 que fueron indultados a propósito de la ley que se creó de la Comisión de Indultos por tantísimos presos, por colaboradores eficaces y arrepentidos que llevaron a tantísimas personas presas injustamente. Personas, señora magistrada, como Petronila, personas, señora magistrada, como Antonio Alfaro, Edwin Guamaní, Julio Raimicú, Emertira Quispe y un Gregorio Santos, señora magistrada. Esa no es una historia que se deba repetir. Política, derecho, sociedad, historia, pedagogía son cosas que no están desligadas. Estarán desligadas, señora magistrada, para la cátedra de tantas facultades de derecho que hay en el país, pero nunca para escribir la historia del Perú. Por lo tanto, señora magistrada, solicito que el requerimiento fiscal sea total y absolutamente desestimado.
señora magistrada. Eso es todo. Gracias.